Muchas gracias también por las participaciones que seguro van a ser muy interesantes a los tres ponentes de esta nuestra primera mesa. Ay, perdón. Me falta el aire. Sobre la ontología y el materialismo en la ontología orientada a objetos. Tendremos como... perdón. Aún me estoy recuperando y hay momentos que me falta aire. Tendremos ahora, en primer lugar, la ponencia del doctor Arturo Romero Contreras, el cual es doctor en filosofía de la Universidad, por la Universidad Libre de Berlín, perdón, en Alemania, y realizó estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Ha sido becario del CONACYT y del DAAD en Alemania, y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es responsable de la maestría en filosofía. Sus áreas principales de investigación actualmente serían la filosofía del espacio, la filosofía de las matemáticas, el idealismo alemán, la fenomenología y la filosofía francesa contemporánea. Sin más dilaciones, entonces damos lugar a su ponencia sobre Simondon y la ontología orientada a objetos. Muchas gracias, doctor. Venga, no, muchas gracias, gracias. Bueno, pues sí, finalmente llegamos, ¿no? Todos nos perdimos un poco, ¿no? Fui al B, al C, al D, pero nunca había estado acá, entonces estuvo bien. Bueno, a ver, ahí les va. Gracias pues por todo el esfuerzo, ¿no? de coordinar el encuentro. Está bueno, no es común, aunque cada vez más, ¿no? Cada vez más. De todos modos sigue siendo relativamente raro organizar ese encuentro sobre realismo especulativo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, gracias por eso, ¿no? Por ese esfuerzo. Y una pregunta, ¿cuánto es? ¿Cómo cuánto? Unos 20 minutos. Unos 20 minutos. Unos 20 minutos. Entonces voy a poner esto acá y ya, y después damos ahí paso ahí algunas discusiones. Bien, lo que yo les quería plantear en esta breve intervención es la relación entre, bueno, ciertos problemas, ciertas objeciones a la ontología orientada a objetos y ciertas maneras de responderla a partir de la filosofía de Simondon, ¿no? Va a decir, bueno, pues, ¿como para qué, no? El asunto es que, de todos, me parece que Harman logra encontrar problemas fundamentales. Independientemente de la solución o de la idea del objeto y de su ontología y todas estas cuestiones de el objeto real, las propiedades reales, el objeto sensual, el objeto, las propiedades sensuales, la causación vicaria, o sea, todo este complejo más allá de todo este complejo de conceptos, hay algo correcto en la manera de plantear el problema, ¿no? Ya veremos que no me parece necesariamente que lo resuelva, pero sí que logra mostrar un punto. Y en general, yo diría que el mérito enorme del realismo especulativo consiste en nombrar e identificar el punto de agotamiento de una tradición filosófica que es, así dicho muy general, no sé si el correlacionismo, ¿no? En este término de Meliassou, pero sí el giro lingüístico y en general cierto subjetivismo con muchos disfraces que tiene, ¿no? Entonces la tónica va a ser fundamentalmente esta. Entonces, lo primero seguramente todos están más que familiarizados pues con la filosofía de Harman, especialmente con este artículo muy pequeño que suele servir como introducción, pero tiene sus razones, ¿no? Y este pequeño artículo se llama La Tercera Mesa. Entonces voy a tomarlo como el elemento excusa para discutir algunas cuestiones. Entonces, el primer asunto es que el artículo, lo que se llama Las Tres Mesas, y hace referencia a una conferencia que dio un físico, Eddington, hablando de qué es lo que define qué es una mesa, ¿no? ¿Qué está hecho en última instancia? O, para decirlo así en términos menos vagos, ¿qué constituye la realidad de una mesa? Entonces, la exposición del físico dice, bueno, a ver, aunque en última instancia lo que le interesa a él es la visión fisicalista, llamaríamos ahora, de la realidad, lo que dice es que, bueno, tenemos al menos dos mesas, o cuando decimos la mesa, esta mesa se refiere a dos cosas, ¿no?
La primera de ellas podrían ser los constituyentes últimos, que son las moléculas o eventualmente los átomos, o podríamos ir más lejos, y eso es parte del problema, las partículas elementales. Pero, digamos, sin entrar en mayores precisiones, podríamos decir, sí, en términos muy generales, que la mesa puede ser pensada como sus componentes atómicos. Y esa es la mesa del físico. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido decir esto? Porque aquello que nosotros percibimos, bueno, depende de nuestra constitución subjetiva, depende de nuestra percepción, depende de nuestra forma, ¿no? Esta cosa que dice que Kant diría como Beschaffung, nuestra forma, y cuáles son nuestras limitaciones. Pero salir un poco, o sea, ser realista significaría salir de ese encierro de la subjetividad, y una forma de hacerlo es hablando de los constituyentes de las cosas, que nos darían algo así como sus propiedades primarias y no las propiedades secundarias, que son aquellas en las cuales las reconocemos las cosas y que se dan en el sujeto, ¿no? Y luego está la otra mesa, que dice, tenemos que reconocer que pese a todo, cuando nosotros decimos una mesa, pues no nos referimos a esa mesa de átomos. De hecho, la mayoría de nosotros no tienen ni idea, pues, de qué puedan ser esos átomos, ni cómo se crean los enlaces, ni cómo se generan las propiedades de dureza, de brillo, qué sé yo, ¿no? Todo lo que le podamos atribuir a esa mesa como propiedades, ¿no? Sino que lo que nosotros tenemos es un objeto mundano, ¿no? Cuando nosotros vamos ahí por la vida, lo que hacemos es reconocer cosas, y esas cosas están ahora sí vamos a usar la palabra heideggeriana, bueno, la traducción, ¿no?, que hace Gauss, ¿no?, de los plexos referenciales, ¿no? Hinweise, indicar o cómo las cosas se indican unas a otras, bueno, pues es muy simple, ¿no? Y da muchos ejemplos Heidegger desde sus primeros cursos, ¿no?, sobre hermenéutica de la facticidad, desde la hermenéutica de la facticidad hasta Ser y Tiempo, donde, bueno, la mesa está junto a la silla, está junto al salón, está junto al pizarrón, y todo eso constituye una especie de totalidad, ¿no? Pero finalmente todo eso crea una gran totalidad que es el mundo, y es el punto principal, no es explícita, ¿no? O sea, técnicamente yo me puedo referir a esta tal o cual cosa, pero el fondo sobre el cual aparecen las cosas, él mismo no aparece, y eso constituye el mundo. Ahora, la mesa debería ser este ente que pertenece a una trama de relaciones, de significatividad, sobre el fondo del mundo, y esa es la otra mesa, ¿no? Eddington no dijo esto, ¿no? Eddington no leía Heidegger, o no sé, la verdad es que voy a hacer aquí gala de la ignorancia, no sé exactamente cuándo pronunció la conferencia, entonces no me voy a quemar, ¿no? Ya lo hice. Pero bueno, el punto, y esta es la interpretación de Harman, es que hay dos objeciones que podemos plantear a estos dos modos de plantear la cuestión del realismo. ¿Por qué? O la cuestión de qué es una cosa, ¿no? Antes del realismo, de qué es una cosa. ¿Por qué? Bueno, les decía yo, una cosa que me parece fundamental del realismo especulativo es el hecho de señalar, ¿no?, y de darse a la tarea. Yo creo que eso también es lo que hace el éxito de Meliassou, es darse a la tarea de mostrar en dónde está la falla, o dónde está el agotamiento de esto que llama el correlacionismo, y que, bueno, podemos llamar, es como, me gusta más la filosofía del acceso, ¿no?, que es el término que utiliza Harman. Nombrar el correlacionismo, mostrar algo así como su genealogía en Kant, lo cual no estoy de acuerdo, pero mostrar ese camino que va de Kant al giro lingüístico y particularmente a Heidegger, me parece lo más valioso de la obra, y en general del movimiento del realismo especulativo, porque ustedes lo saben, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo no soy, ¿no? Y sobre todo cuando les preguntan, no están de acuerdo en casi nada. Y sobre todo el más radical y el más pesado, ¿no?, en este asunto es Brassier, ¿no? Él dice, no, eso es una cosa que se inventaron ahí los nerds, ¿no? Es un movimiento de Facebook, ¿no? De blogs, ¿no? De blogs. No, pero, o sea, su propio realismo trascendental, del cual ojalá nos hable más Gerardo, es una cosa bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. En fin, entonces, dice Harman, o sea, este ejemplo de las mesas lo que sirve es para caracterizar dos soluciones
típicas en la filosofía que dominan, ¿no? Una es el fisicalismo, ¿no? En sus diferentes formas, es decir, hablar de propiedades últimas y de una última instancia, particularmente física y en referencia a la naturaleza, y la otra es la interpretación subjetiva, cultural, o intersubjetiva, hermenéutica, incluso fenomenológica, en la cual lo que existe no son primariamente las cosas, sino mundos, ¿no? O incluso campos, ¿no? Campos de sentido, usa la palabra de Gabriel, y los objetos están insertos en esos campos de significatividad y solo en tanto cual son objetos. Y entonces, dice Harman, pues no es cierto, ¿no? Ni una ni otra. Y eso me parece correcto, ¿no? Me parece correcto que la cosa no puede estar, o sea, la cosa no se agota en esas dos. Ahora, en esos dos dominios. Ahora, lo que argumenta Harman es digamos, las dos objeciones que se podrían hacer, o las objeciones que se hacen a cada una de estas dos visiones, es relativamente simple, ¿no? En el caso de la visión fisicalista es la mesa es una forma global, tampoco utiliza este término exactamente, pero bueno, yo podría tomar esta mesa y quitarle algunos átomos, y claro, o sea, si yo intervengo localmente en la mesa no le pasa nada, ¿no? Porque la mesa es una forma global. Entonces, así como no le pasa nada a un cuerpo y sigue siendo un cuerpo humano si yo le amputo una mano, bueno, también puedo quitarle átomos y puedo quitarle partes a la mesa y la globalidad no queda afectada, ¿no? Incluso podría yo cambiar todos los componentes, ¿no? Esta mesa de plástico, ¿qué? Plástico, MDF, no sé. Podríamos hacerla de madera o podríamos hacerla de metal, ¿no? Cambiarle, ¿no? Idealmente reemplazar cada átomo de no sé qué por un átomo de carbono, qué sé yo, y bueno, seguirá siendo globalmente una mesa, ¿no? Es decir, no está ligado de esa forma a los componentes, ¿no? Hay algo del carácter estructural, ¿no? Hay algo de la estructura de la mesa que no se agota en sus puros componentes, y ese es un problema básico en general en la historia de la filosofía del todo y las partes, ¿no? de la meriología. Pero independientemente de eso, bueno, pues es relativamente fácil, ¿no? Mostrar que si uno desciende hasta los átomos, pues ahí no hay nada de mesa, ¿no? Pues ahí hay enlaces, hay moléculas, pero ahí no hay mesas, ¿no? Dice ahora, del otro lado, si nosotros tomamos, y esto es donde el punto de partida, ¿no? Porque él, ¿no? Su tesis doctoral y el libro, pues, no sé, importante, ¿no? Que se publica y donde empieza a presentar estas ideas que es el Tool and Object, es una lectura de Heidegger, ¿no? Pero una lectura muy particular de Heidegger en la cual toma el análisis de los útiles para mostrar lo contrario de lo que parecería querer demostrar Heidegger, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? El martillo, que es este útil, ¿no? Es Zeug o Werkzeug, ya no me acuerdo si es qué palabra exactamente utiliza, pero es una herramienta, ¿no? Es Werkzeug. Y pues claro, el martillo está relacionado con el clavo, ¿no? En el nagel, y luego con la pared, y eso con la actividad del carpintero, ¿no? Ya saben, ¿no? A Heidegger le gustaban estos ejemplos así rete provincianos, pero en fin. Pero sucede, ¿no? Dice Heidegger en el análisis del útil, que de repente se rompe el útil. Y claro, dentro de la argumentación en Ser y Tiempo, esto está encaminado a mostrar que hay una estructura de significatividad que aparece cuando las cosas se rompen. Es decir, ustedes no piensan que tienen cuerpo hasta que les sale un callo, ¿no? O hasta que se rompen un brazo, y entonces se dan cuenta de cómo estaba articulada la totalidad de sus órganos, de sus miembros, de sus huesos, etc. Y cuando algo se rompe esta totalidad y se dan cuenta de lo que había y de lo que estaba supuesto y que nunca había sido analizado temáticamente. Pero lo que dice Harman es que este objeto que se descompone o que se rompe, que se arruina, que no puede funcionar más, es decir, que no puede cumplir los efectos para los cuales estaba destinado, que en el caso del martillo es martillar, ¿no? Martillar un clavo, entonces nos preguntamos qué sigue, más bien, qué es ese objeto inútil, qué es el coche descompuesto o qué es el martillo roto, porque sigue siendo algo y sigue siendo un martillo aun y cuando se rompe la estructura de significatividad y de usos y se rompe algo así como su destino, ¿no? O su lugar en el mundo. Entonces, la conclusión de Harman es: los objetos son algo superior, o la palabra que es más profundo, ¿no? Something deeper. Son algo más profundo que todos los usos, interpretaciones que le podamos dar, ¿no? Y también es algo más
que sus meros componentes, ¿no? Digo, es más que los componentes porque ahí no está la mesa, y es más que las relaciones, ¿no?, que puede establecer. Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué es una cosa, ¿no?, que es un objeto, para usar la terminología de Hartmann, que está más allá de toda propiedad reconocible en el mundo, es decir, de toda relación con otro, no solamente sujetos, sino con otros objetos, y además también más allá de su constitución, ¿no? O sea, esta mesa de aquí, ¿qué sería si le quitamos todo lo que podamos decir de ella y le quitamos también el análisis que podríamos hacer físico de sus componentes? Bueno, parece que no queda nada, ¿no? Parece que no queda nada, pero la razón por la cual tendríamos que decir que hay algo es porque aún rota sigue siendo algo, aún cambiando los componentes sigue siendo algo, y sigue siendo una mesa. Bueno, eso así como de un súper repasón para ver por qué es relevante el análisis. Entonces, la cuestión esencial es que la cosa, el objeto, perdón, y ahora les voy a decir por qué tengo este lapsus entre cosa y objeto. El asunto es que el objeto tiene una especie de identidad, ¿no?, en el sentido más matemático del término. Es una cosa que no queda afectada por sus propiedades, sino que es una substancia, ¿no? Y la palabra tal cual la toma él y dice, el problema con la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, no es que utilice el término sustancia, sino que las sustancias estén limitadas a sustancias naturales, ¿no? El chiste sería poder hacer una ontología que abarcara no solamente los perros, los humanos y las plantas y los astros, sino también dice ahí, ¿no?, el Quijote, por ejemplo, o la compañía esta de Indias, ¿no?, dice ahí en una entrevista. Entonces, bueno, serían entes que no están forzados a la existencia o no pertenecen al dominio que llamamos existencia natural, y que sin embargo tendrían que ser llamados objetos, ¿no? Dice por ahí, ¿no?, que esto lo acercaría de alguna manera a la selva de Meinong. Los recuerdan, ¿no? Para Meinong los objetos son básicamente cualquier cosa de la cual yo pueda hablar y que pueda ser un objeto de discusión, ¿no? Dice él, incluso los círculos cuadrados, ¿no?, son objetos, porque aunque tengan una imposibilidad, yo puedo hablar de ellos y puedo considerarlos como algo, ¿no?, algo en general. Etwas überhaupt, ¿no?, de donde saca también Husserl su ontología, su ontología formal. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, a ver, resumo, ¿no?, porque sé que es poco tiempo y vamos a tratar de discutir un poco más. Entonces, la cosa es una sustancia, ¿no?, por un lado, es decir, se mantiene igual a sí misma en todas sus combinaciones y es, digamos, externa a todo lo que se predique acerca de ella, y no solamente en la relación entre la cosa y el sujeto, sino también es independiente de todas las relaciones que establezca objetiva o naturalmente con otros objetos, porque en última instancia, dice Hartmann, los objetos no se tocan, ¿no? De ahí viene su ocasionalismo y todos estos asuntos que bueno, yo sé es mucho, pero lo podemos discutir después. Ahora, es una sustancia, es constante, tiene identidad, pero sobre todo tiene una naturaleza sustractiva, ¿no? Y eso es lo que yo quiero subrayar. Es una ontología sustractiva, es una ontología que se prueba indirectamente y que es trascendental, esto le chocaría, ¿no?, pero es trascendental porque es aquello que tenemos que suponer para explicar algo en el mundo, ¿no? Y esa es la definición más general de lo trascendental, que me parece, decía yo, en Brassier es más explícita y más clara, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí voy a Simondon muy rápidamente. El asunto es que objeto es una categoría que es muy problemática porque tiene que distinguirse de cosa. ¿Por qué no una ontología orientada a cosas y en cambio una ontología orientada a objetos? O sea, rápido, si nosotros le damos así un repasón a la crítica a la razón pura, Kant, aunque se bate muchísimo en esto, sí se puede distinguir que hay tres formas de referirse a los entes. Una es Ding, otra es Gegenstand y otra es Objekt. Ding se refiere al en sí, digamos, al
sí, a la cosa en sí, a la cosa metafísica, ¿no? Gegenstand se refiere al objeto tal como se presenta, por ejemplo, en la intuición, ¿no? Hay una síntesis aprensiva que nos puede dar un objeto, pero que todavía no es el objeto del pensar, ¿no? O sea, ¿no? La sensibilidad es la facultad por la cual los objetos nos son dados y ya hay síntesis ahí, ya hay Gegenstand ahí. Pero la facultad por la cual son pensados, que es el entendimiento, el Verstand, ese sí tiene objetos en el sentido de objects. Y los objetos son ideales. Entonces parecería que el objeto tiene propiedades como la identidad que le corresponden más a los objetos ideales kantianos que a las cosas, ¿no? Tanto Gegenstand como Ding. Ahora sí, para decir en los 5 minutos que quedan, lo de Simondon es, si es una sustancia, entonces es individuo. Entonces, ontología orientada a objetos significa una ontología atomista, radicalmente atomista. Y una ontología atomista tiene varios problemas, porque, en primer lugar, supone que los objetos existen, digamos, individuados antes de todo proceso de individuación. Y bueno, nosotros diríamos, la mesa existe como individuo cuando está acabada, pero la mesa llega a ser. Entonces, ¿cuándo es la mesa una mesa? Y es una pregunta que no se plantea Harman. ¿Cuándo llega una mesa a ser mesa o cuándo deja una mesa de ser mesa? Si nosotros pensamos que la ontología no debe estar restringida únicamente a los objetos de la naturaleza, que serían los géneros aristotélicos, que sí pueden ser de alguna forma ideales o eternos, sino que también hablamos de objetos históricos como Francia, como la Compañía de Jesús, como u objetos literarios como el Quijote, son objetos que no son eternos, son objetos que han llegado a ser. Y el problema es que si nosotros tenemos un individuo o una ontología de individuos, no explicamos cómo... hablar de individuo no es hablar de individuación. Si son objetos históricos, nosotros tenemos que dar cuenta de cómo llegan a ser los individuos y necesitamos una teoría de la individuación. Y una teoría de la individuación lo que explica es cómo surgen los objetos, pero ¿de dónde? O sea, no pasan de la nada al uno a ser contados como uno, sino que surgen de otros objetos. Y si surgen de otros objetos, entonces tienen relaciones reales. Y el asunto con la ontología de Harman es que las relaciones son solamente al interior de los objetos, ¿no? O sea, no hay relaciones reales, ¿no? Ese es el gran asunto. Las relaciones son relaciones análogas a la intencionalidad, ¿no? Son como intencionalidad en los objetos, no en las personas, no en el ego trascendental, en las cosas. Y esto hace que no pueda haber relaciones reales. Y al no haber relaciones reales, no hay interacción real entre las cosas. O sea, está muy bien que las cosas se sustraigan y está muy bien que las cosas no se agoten en sus contactos y sus interacciones, pero de alguna manera tienen que tener contacto real para nosotros poder dar cuenta del surgimiento de las cosas a partir de las cosas. Y dar cuenta del surgimiento de las cosas en cuanto a individuos se llama individuación. E individuación es el tema de Simondon. Y entonces aquí va, en los 2 minutos que quedan, la solución, digamos, entre comillas, del problema o sea, claro, ¿no? En términos de tiempo, no cuadra la cosa, pero, digamos, avant la lettre le hubiera respondido, ¿no? Le responde Simondon a Harman. Y dice, en la individuación, ¿no? Que es la tesis de Simondon, que se convierte en el libro más importante, ¿no? Junto con el de modo de ser de los objetos técnicos, Simondon partiría exactamente de la misma situación. Supongamos que hay un mundo, ¿no? Porque hay un mundo. Y supongamos también que hay átomos, porque hay átomos. Dice, entonces Simondon diría, sí, la mesa no está ni en los átomos ni en el mundo. Pero entonces, ¿dónde está la mesa? Dice, bueno, no está, la mesa se produce. ¿Y cómo se produce? De la interacción entre el mundo y los átomos. Hay un ejemplo que da en los primeros capítulos de la individuación, ¿no? que es el se me fue la onda, del ladrillo, ¿no? Dice que cuando nosotros asumimos la explicación ilemórfica
decimos, bueno, ¿de qué está compuesto un ladrillo? Ah, bueno, pues tiene una parte ideal, que es la forma paralelepípedo, ¿no? Y esa es la forma, y tiene una materia, que es la arcilla. Entonces, muy bien, decimos, las cosas están hechas de forma y de materia. Dice, bueno, pero, a ver, fácticamente, ¿cómo surge un ladrillo? ¿Dónde está la forma? Bueno, sí, o sea, la forma paralelepípedo no puede actuar sobre la arcilla. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y este es lo que este es el verdadero problema. Lo que tiene que pasar es que el mundo, que está hecho de significatividad y sobre todo de comprensión, ¿no? De Verstehen, que es pura idealidad, tiene que tocar algo, pero no la sensibilidad, tiene que tocar los átomos. Entonces dice Simondon, para que la forma paralelepípedo pueda actuar sobre la arcilla, tiene que instanciarse en un molde. Sí, claro, van a decir, bueno, pues ahí ya desapareció la forma, ¿no? Ya es una cosa, el molde es una cosa, sí, pero es una cosa capaz de imprimir formas, ¿no? No es una cosa cualquiera, es una cosa que imprime forma. O sea, y ahora, del otro lado, ¿qué es lo que pasa con la materia? Dice, bueno, que si nosotros suponemos que la arcilla es una materia prima en el sentido de Aristóteles, que amorfa y que no tiene ninguna propiedad, entonces no podemos explicar cómo es que retiene la forma ladrillo. Digo, no es lo mismo intentar hacer un ladrillo con agua que con mezcla bien hecha, que con piedras, ¿no? O sea, necesita una viscosidad particular. Y esta viscosidad le viene como propiedad macroscópica de la estructura microscópica o de los átomos. Entonces dice Simondon, el error del hemorfismo, y esto conduce directamente a Aristóteles y a la sustancia, y al problema de la sustancia, es que la pura forma no forma nada, y la pura materia no puede tener forma. La forma tiene que recibir le tenemos que adscribir ciertas protoestructuras, que son las potencialidades y la estabilidad, lo que llama Simondon la estabilidad, la metaestabilidad. Es decir, en eso que nosotros decimos que es lo amorfo, tiene que haber diferencias potenciales y protoestructura. Es decir, la arcilla tiene propiedades ya. No es pura materia prima en blanco. Dice, y la forma tiene que constantemente instanciarse en los objetos del mundo para que entonces ahora sí tengamos homogeneidad, ¿no? Este es el problema en Kant, ¿se acuerdan? Este es el problema del esquematismo, ¿no? Los conceptos y las intuiciones no se pueden tocar. Necesitamos una homogeneidad. Entonces necesitamos transformar los conceptos, que son así como estas formas abstractas, en funciones, es decir, que hagan algo, y necesitamos transformar las intuiciones, que son como lo amorfo, en una estructura ordenada, que es la determinación del tiempo. O sea, hay algo muy análogo en el esquematismo kantiano y en el problema de Simondon. Entonces, ya, y con esto acabo, ¿cuál es la respuesta de Simondon? Bueno, pues no es que la mesa esté en otro lado, no es que la mesa esté... A ver, le daría la razón a Harman diciendo, sí, la mesa no está en los átomos y la mesa no está en el mundo, sino que la mesa se produce. Y la mesa se produce de la concurrencia entre las dos mesas de Eddington. Es decir, la concurrencia de los átomos como una estructura que le permite tener ciertas propiedades a la cosa macroscópicas y que a su vez, entonces ahora sí, pueden entrar en el mundo y tomar su lugar en una trama de significatividad, porque entonces a mí no se me va a ocurrir hacer nunca un martillo de plástico, a no ser que sea para mi hijo, porque yo lo que necesito es una masa contundente, ¿no? Y eso permite explicar también que yo puedo usar el martillo no solamente para martillar, sino para romperle la cabeza a alguien, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con su lugar en el mundo, pero sí que tiene que ver con las propiedades, pero no con el hecho de que esté hecho de hierro, plomo o qué sé yo, sino porque tiene la propiedad macroscópica de peso que me permite reventar una cabeza o clavar un clavo. Pues bueno, hasta aquí las ideas, ¿no? Fueron así, un poco generales, pero bueno, espero que puedan dar para la discusión. Gracias. A mí
no sé, es así como de, yo no. Y hay muchos memes de eso. No tengo una pregunta, tengo un comentario. No, es una respuesta comentario a lo que estabas planteando. Y es, a ver, el asunto me parece muy interesante que en la mesa, aunque no haya sido mi objeto de análisis, sí intenté meter algo de Kant, pero me parece llamativo, más que llamativo, el hecho de que los tres hayamos traído de alguna forma a la tradición alemana, ¿no? en la cuestión de los objetos. Porque parece el punto más débil. ¿No? Parece el punto más débil, y es que la cuestión de la crítica, tal como lo estábamos aquí planteando, es cómo lo sabes, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero ¿cómo lo sabes, no? O por qué tienes razones para decir que el mundo sea así, ¿no? Entonces, la cuestión crítica mínima de cualquier realismo, es decir, ¿y cómo lo sabes, no? Y eso me parece es la herencia trascendental. No es decir que estás preso de una serie de condiciones históricas, lingüísticas o de tu constitución subjetiva, sino es decir, es aceptar el hecho de que hay un problema y de que puedes decir que las cosas son de diferente modo, ¿no? De esa libertad se sigue el hecho de que no todas las cosas que dices tienen el mismo grado de justificación, ¿no? Sí, podría ser fantástico, ¿no? Puede ser que los objetos en realidad pues, tengan un interior y dentro de las cosas esté todo el universo, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Pero ¿cómo sabes, no? ¿Cómo sabes? Entonces, la cuestión que yo tengo con Meliazú es que se contradice en el hecho del planteamiento de lo que sería un realismo, cuando lo que hace es otra cosa, ¿no? Plantear, y que me parece parte del camino, plantear el hecho de que la cuestión del realismo pasa por una autoelucidación del correlacionismo, es decir, desde el correlacionismo se puede refutar o no, ¿no? Desde dentro del correlacionismo. Pero entonces la pregunta no es cómo pensar el mundo en ausencia del sujeto, sino cómo el sujeto reflexiona sobre sí para poder hablar del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es como pensar el objeto con separación del sujeto, sino porque la relación del sujeto con el objeto es esencial porque él es también objeto, ¿no? Y si él es también objeto, entonces hay que explicar, y ese es el gran problema schellingiano, es cómo surge algo que llamamos sujeto en el cuadro de la naturaleza, ¿no? Entonces, una cosa que me parece fundamental es, o sea, un realismo trascendental es más bien la pregunta por el realismo bajo las condiciones, objeciones del trascendentalismo, que no te lo puedes brincar, ¿no? Que no te lo puedes brincar. Entonces, en ese sentido, me parece que Schelling y Hegel constituyen las dos grandes salidas del kantismo, no recusaciones del kantismo, ¿no? O sea, porque sí existe esta idea de que, sí, claro, Reinhold decía que le hacía falta un primer principio unificador, y entonces que, bueno, ese primer principio era la autoconciencia, entonces de ahí viene la identidad, en la indiferencia de Schelling, muchas cosas, ¿no? Muchos enjuagues que los dos hicieron, ¿no? Sobre todo en su juventud. Pero los pensamientos maduros, tanto de Schelling como de Hegel, son dos maneras de elaborar el problema de Kant, ¿no? Y en el caso de Hegel es, número uno, movilizar la posición fija que les asigna al sujeto y al objeto y permitir que el objeto se le reconozca cierta calidad de sujeto en tanto produce efectos, ¿no? Y por contra, ver en qué modo el sujeto existe encarnado, contextualizado y es también objeto. Y en el caso de Schelling, que eso es lo que no se le reconoce, es que Schelling todo el tiempo, desde el principio hasta el final, está preocupado por el problema de lo real, de la Realität, no de la Wirklichkeit, ¿no? La Wirklichkeit es un problema de Hegel, ¿no? Y ya es la resultante. Siempre es una resultante humana y por eso existe este poder retroactivo. En el caso de Schelling, la retroactividad tiene límites y la retroactividad
los límites de la retroactividad se llaman lo inmemorial. Y lo inmemorial, ¿no?, que puede resonar mucho con Meliazú, lo inmemorial es todo aquello que sucedió y que hizo posible que surgiera en el universo algo así como un sujeto. Pero si tú no explicas cómo es posible un sujeto en el universo, no lo puedes simplemente amputar, ¿no? Es decir, vamos a vivir en un mundo sin sujetos, ¿no? Y lo que dice Schelling es que no, es que el sujeto, o sea sin un panpsiquismo, que también se le puede acusar, y lo zoísmo, dice, no, el animal, ¿no? El animal percibe, ¿no? Y lo que percibe el animal, pues no es el mundo, es el modo en el cual esa relación con el mundo produce efectos duraderos en el sujeto, en la forma de la memoria, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es un contacto que tuvo con el mundo y después con esa memoria va a hacer muchas cosas. Va a hacer hipótesis y va a tener que decidir si persigue a la presa o si se enfrenta al otro, un chango con otro chango, o si huye, ¿no? ¿No? Y se crea un mundo, digamos, o sea, el mundo se extiende. No puedes agotar el mundo en una sola escala, en un solo, digamos, con un solo corte, ¿no? Y esto, por ejemplo, es también la idea de Schelling, ¿no? Mientras que Hegel parecería que todo el pasado siempre tiene que ser resuelto en un presente, ¿no? A partir de la Aufhebung, tiene que quedar superado y recuperado, pero para el presente. En el caso de Schelling dice, bueno, pues no, hay muchas cosas que siguen pasando y no es que hayan ocurrido en el gran pasado de Dios, sino que siguen siendo ahorita mismo inmemoriales, ¿no? Siguen estando y constituyéndose en un sitio donde la conciencia no llega porque la conciencia es producto de eso, ¿no? Ahora, eso no significa que no pueda reconstruir la historia, y eso es lo que hace, ¿no? Ese es el pensamiento. No tiene experiencia de las cosas, sino el conocimiento no es su representación, es la reconstitución racional que hace de todos esos contactos directos e indirectos que constituyen este espacio heterogéneo del mundo. Y entonces, claro, ahora sí, resulta, o sea, no hay por qué oponer naturaleza y cultura, ¿no? O sea, una de las lecciones interesantes del sistema del idealismo trascendental de Schelling es decir, miren, estabas diciendo, estaba Gerardo hablando de las cartas sobre dogmatismo y criticismo. Dice, miren, o sea, no hay nada mal con Spinoza, ¿no? Está bueno. Dice, pero si no tienes el complemento de la filosofía trascendental, eso se convierte en el dogmatismo más impenetrable e incluso se revierte contra lo que pretende Spinoza, que es la libertad, ¿no? ¿No? Entonces, dice Schelling, miren, quizá no podemos integrar todo en un único sistema, pero hay, digamos, el naturalismo y el trascendentalismo, dice, son dos vías que no son simétricas, pero que son complementarias, y bueno, podemos cuestionar el hecho de si es posible o no un sistema filosófico con mayúscula, pero él dice, la filosofía crítica comienza con el sujeto, comienza con la autoconciencia, y a partir de ahí deduce la materia, o sea, no en el sentido lógico, sino deduce la materia, más bien nos muestra cómo es posible el conocimiento de eso que llamamos materia a partir de categorías trascendentales, bla, bla, bla. El otro camino es explicar cómo, dentro de lo que nosotros sabemos de la naturaleza por la ciencia, es posible un sujeto. O sea, ¿qué tuvo que pasar en las piedras? ¿Qué tuvo que pasar para que surgiera la subjetividad como objeto natural, ¿no? Dice, y que las dos visiones empaten, dice quizá en un futuro sistema, pero de entrada son dos miradas, ¿no? Y me parece que cuando tomas solamente la mirada de la filosofía, de una filosofía de la naturaleza, pues entonces te vuelves en un dogmático, ¿no? Te conviertes en un dogmático. Me parece que tiene consecuencias, o sea, no solamente de legitimidad, de que qué derecho tienes para decir tal o cual cosa, sino las consecuencias ético-políticas, ¿no? O sea, digamos, lo que intenta hacer el neurólogo es decir, no, chavos, o sea, no se engañen, ¿no? Aquí está la evidencia de que no existe el libre albedrío, ¿no? Y bueno, de ahí se sigue un montón de cosas, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Olvídate de las ideas de la política, la participación, la subjetividad. Mejor enchóchalos y conéctalos mejor, ¿no? Mejor vamos a ver cómo conectar efectivamente las neuronas. Entonces, también no es solamente que esté por ahí el mundo de la naturaleza y por acá el mundo de la cultura, sino también las decisiones y las ontologías
tienen consecuencias prácticas. Y dentro de varias ontologías posibles, la que decide al final, pues es la que tiene consecuencias políticas particulares, ¿no? Esa es una cuestión de adorno. Pero lo último, y una cosa que me gustó mucho de lo que dijeron los dos, o sea, el problema no es solamente ver cómo relacionas sujeto y objeto, sino cómo relacionas al sujeto con el objeto, el sujeto con el sujeto y al objeto con el objeto. Y suponer que las relaciones de los objetos entre sí son siempre las mismas, que constituyen una totalidad y que están sujetas a una legalidad inamovible, pues es otro supuesto, ¿no? Tanto como la misma de Adorno, de que el pensamiento es siempre identificante, ¿no? No, el pensamiento también es desidentificante en tanto que es creativo, ¿no? Y uno produce, o sea, dentro de las teorías científicas uno produce conceptos con fines desestabilizadores, ¿no? Las famosas revoluciones científicas, todo este rollo de Kuhn. O sea, no es cierto que el pensamiento es esta masa también homogeneizante que absorbe lo otro. Él mismo tiene su dinámica, lo reconoce Adorno por lo demás, ¿no? En su concepto de negatividad, de ruptura consigo misma. Entonces, así como el pensamiento se opone a él mismo en una dialéctica, también la naturaleza se desnaturaliza constantemente. Entonces, si tienes un pensamiento que se despensamientiza o que rompe su propia legalidad y una naturaleza que constantemente se desnaturaliza, entonces la oposición simple entre naturaleza y cultura termina siendo, pues por lo menos muy caricaturesca. Sí. Me parece que... Sí, no, está bueno, está muy bueno. Lo que yo creo es que pareciera que cada uno tiene su agenda, ¿no? Y cada uno salva una región de objetos, pero realismo especulativo tiene dos componentes, ¿no? Uno es la cuestión realista, es decir, afirmar la independencia de los objetos respecto a la mente humana. El asunto es, ¿qué significa ser independiente? Porque independencia puede significar ser inaccesible, pero que sea independiente no tendría que significar ser incomprensible, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de la subsistencia, independencia y separación es como el primer elemento, ¿no? El segundo elemento es lo de especulativo. Supuestamente, para evitar un realismo ingenuo, tenemos que acudir a argumentos. Ahora, lo que yo siento, y es una forma de frasear lo que ha dicho también Gerardo, es que lo que no hay en el realismo especulativo es una reflexión sobre las herramientas especulativas, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué una contradicción, en el caso de Meliazú, ¿no? ¿Por qué una contradicción impediría que una cosa fuera de otro modo, ¿no? Bueno, eso se cumple si y solo si uno tiene una lógica clásica de tercero excluido, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser lo mismo al mismo tiempo, en el mismo sentido, o es, ¿no? El principio de no contradicción y principio de tercero excluido es o A o no A y no hay otro. ¿Por qué? ¿No? Bueno, eso es una cierta lógica, con una cierta axiomática, pero después hay un montón de lógicas llamadas no clásicas, en donde puedes debilitar el principio de no contradicción, ¿no? En el caso extremo el dialeteísmo, o puedes decir tercero dado, ¿no? No, es que sabes que no es ni A ni no A, es B. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues eso depende de tus decisiones, eso depende de tu axiomática, y eso depende del dominio en el que estés razonando, ¿no? Cuando se desarrollan, por ejemplo, las lógicas, von Neumann, ¿no? Desarrolla las lógicas cuánticas, bueno, ahí hay superposición de estados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se comporta un ámbito de la naturaleza con una lógica distinta. Entonces, si tú generalizas y dices que es la lógica y que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo porque entonces eso impide que eso sería de otro modo, me parece que no reflexiona lo suficiente sobre qué es la lógica, qué es la identidad, qué es la diferencia y por qué podemos o no usar la contradicción y en qué sentido. Lo mismo le pasa un poco a Harman. O sea, tienes objetos reales que no se tocan, ¿no? Y solamente aparece una relación dentro de uno de esos objetos. Entonces, ese objeto está hecho, digamos, está modelado con la estructura intencional, ¿no? Es decir, los objetos se tocan como si fueran objetos de noesis noema dentro de un objeto. Pero ahora, esos objetos que están dentro de ese objeto, en realidad, está afuera y adentro, ¿no? O sea,
El objeto A y el objeto B no se tocan, pero dentro del objeto B aparece A y él mismo, el objeto B, ¿no? Eso quiere decir que, para decirlo en términos muy, muy clásicos, es miembro de sí mismo. Y eso lleva a la paradoja de Russell, ¿no? Ahora, no tendría por qué ser un problema en sí. El asunto es si lo asumes. El asunto es si lo asumes y entonces dices, mira, hay una forma paradójica de los objetos en sí mismos, o la paradoja es la forma en la que aparece para nosotros, que no alcanzamos a ver, bla, 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 ¿no? Pero en todo, o el concepto del mundo no existe, de Gabriel. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no existe? Bueno, pues porque el mundo no es un conjunto de sí mismo, es la paradoja de Russell, ¿no? O sea, hay a lo largo de todo el realismo especulativo argumentos clásicos, clasiquísimos de la lógica, pero que están en Kant, ¿no? Son las antinomias, que están en Hegel, es el comienzo de la ciencia de la lógica, que no están suficientemente asumidos ni trabajados, y entonces la parte especulativa termina siendo la más débil, precisamente por el rechazo a hacer una teoría de la subjetividad y una reflexión, porque entonces eso nos hace kantianos, eso nos hace hegelianos, ¿no? Y esa comezón que les da, ¿no? de querer sacar esta tradición subjetivista y de autoconciencia, debilita, ¿no? Debilita los argumentos y también cierra las vías a la autorreflexión, porque a final de cuentas, cuando tú vas así a preguntarte por lo real, bueno, te preguntas por cuáles son las herramientas conceptuales que tienes para aprender las cosas.